Bueno, déjeme comenzar de la siguiente manera. Aunque usted no lo crea, yo espero que sí, ¿verdad? Pero aunque usted no lo crea, millones de personas celebran este día en el mundo. ¿Sabían? Hermanos, este día, como el día de Navidad, es un día muy especial. Es un acontecimiento mundial. Pero déjeme decirle que aunque ahora es una cosa grande, tremenda, bendito Dios, en el año 33 aproximadamente, cuando ocurrió, cuando Jesús aún estaba caminando en esta tierra, había como 120 seguidores de Jesucristo nada más. No eran muchos, eran menos de 200 personas. Jesús comenzó con 12 discípulos, 12 apóstoles, ¿verdad? Luego se multiplicaron durante su ministerio de 3 años y medio a 120 personas. No fueron muchas las personas que siguieron a Cristo mientras estuvo aquí en el planeta Tierra. Pero hoy en día, mis queridos hermanos, escuchen, 2000 años más tarde, casi, yo diría, más de 2.500 millones de seguidores de Jesucristo hay en el mundo. 2.500 millones de personas dicen: yo creo que Jesucristo es quien dijo que era. Él era el Hijo de Dios. Él dijo que murió por nuestros pecados. Él dijo que resucitaría y lo hizo. Él dijo que va a regresar y lo hará. Hay más de 2.500 millones de personas en el mundo que creen eso y celebran la resurrección hoy. Bendito sea el Señor. Si te das cuenta, es casi una tercera parte del planeta. Es decir, 1 de cada 3 personas siguen a Jesús y creen en Él. Bendito sea su nombre. Ahora, ¿qué sucedió, hermanos? ¿Qué pasó? ¿Cómo pudo crecer tanto? De un grupo, ¿verdad?, tan pequeño de 12 campesinos derrotados a la organización más grande del planeta Tierra. ¿Qué sucedió? Permítanme ponerle estos en perspectiva, ¿verdad? Con casi 2.500 millones de miembros, la iglesia cristiana es más grande que China. La iglesia es más grande que Europa y China juntas. La iglesia cristiana es más grande que Europa, China y Estados Unidos juntos. No hay nada en este planeta que se acerque al tamaño de la iglesia cristiana. Es la organización más grande del planeta. ¿Sabían? Tú perteneces a la organización más grande del planeta. En la iglesia cristiana se hablan más idiomas que en las Naciones Unidas. La iglesia cristiana está en muchas más naciones que las Naciones Unidas. Es la institución más importante de este planeta. ¿Cómo se logró eso? ¿Cómo creció tanto la iglesia del Señor? Esto todavía, hermanos, es más sorprendente porque Jesucristo nunca escribió nada. Nunca escribió un libro. ¿Tenemos un libro que venga directamente de la pluma del Señor? No. Él nunca escribió una carta, Él nunca escribió nada. Acerca de Jesucristo se han escrito, sin embargo, más libros que sobre cualquier otro tema. ¿Sabían eso? Jesús nunca escribió canciones, ¿sabían? El Señor jamás escribió una sola canción. Nunca compuso música. Pero más música se ha escrito acerca de Jesucristo que sobre cualquier otro tema. ¿No es cierto? Jesucristo nunca construyó ningún edificio, pero más arquitectura ha sido construida en honor de Jesús que sobre cualquier otro tema en el planeta. Y así podría continuar, hermanos. Jesús nunca hizo ningún dibujo. Jesús nunca construyó ninguna estatua. Pero más arte se ha dedicado al tema de Jesucristo que cualquier otra cosa en toda la historia de la humanidad. Escuchen esto, mis hermanos. Jesús nunca viajó más de 300 kilómetros fuera de su ciudad. ¿Cuánto has viajado tú fuera de tu ciudad?
Jesús no viajó más de 300 kilómetros fuera de su ciudad natal. Su ministerio, sin embargo, ustedes pueden encontrar, mis hermanos, ¿verdad?, seguidores de Jesucristo en cada rincón y en cada grieta de este planeta. 1 de cada 3 personas en este planeta cree en Jesucristo y cree en su resurrección. ¿Qué sucedió? ¿Cómo es posible, hermanos, que de un grupo de 12 campesinos derrotados en el día de la muerte y la crucifixión de Jesús pasara a ser la organización más grande del planeta? Escuchen, hermanos, porque esto es fabuloso. La explicación es la resurrección. La resurrección, mis hermanos, lo cambió todo. Es el suceso más importante de la historia. Movidos, hermanos, por esta fuerza poderosa de la resurrección, sus seguidores llevaron el evangelio, vivieron el evangelio y lo difundieron sin temor y sin pedir permiso. La resurrección infundió en los cristianos un poder transformador tremendo. Son los efectos de la resurrección. Debido a lo que Jesús hizo en la cruz, mis queridos hermanos y mis amigos, hace aproximadamente unos 2000 años, demostró que era el Hijo de Dios al resucitar, al volver a la vida. Eso produce, mis queridos hermanos, 5 poderosos efectos. 5 poderosos efectos en nuestras vidas. Los pueden anotar porque son las 5 cosas más grandes que posiblemente les puedan suceder en sus vidas. Así es que si me siguen ahí, su guía dice: ¿cuáles son los efectos de la resurrección? 5 poderosos efectos, mis queridos hermanos y mis queridos amigos. Número 1, yo creo que con este sería suficiente, ¿verdad? Pero número 1, me quita el miedo a la muerte. Este es el primer efecto de la resurrección, mis queridos hermanos y mis queridos amigos. Me quita el miedo a la muerte. Escuchen, hermanos, escuchen, amigos queridos. Ya no tengo por qué temer la muerte. Ese es el temor número 1 que los seres humanos tenemos, ¿sí o no? ¿Se acuerdan que hace unos 3-4 domingos les prediqué un sermón acerca del miedo? Y el temor número 1, el miedo número 1, el pavor número 1 de los seres humanos, ¿cuál es? Es el miedo a la muerte, es el miedo a morir. Pero escuchen, mis queridos hermanos, la razón por la que tenemos miedo a morir es porque no sabemos qué va a pasar después de la muerte. ¿Qué va a suceder? ¿Es el final? ¿Se trata ya de la aniquilación? ¿Hay un más allá? ¿Qué va a suceder? Siempre tenemos miedo a lo que no sabemos. Pero Jesús, hermanos, derrotó a la muerte, conquistó la muerte, Él venció la muerte. La próxima vez que conduzcas por un cementerio, detente un momento y échale un grito y dile: cementerio, tú pierdes. Porque Jesucristo demostró, mis queridos hermanos y mis amigos, que hay vida más allá de la muerte. Así que ya no tengo por qué tener miedo. Esto es lo que Pablo dice en 1 Corintios 15:55. Miren lo que dice el versículo ahora de una manera más completa, en la versión Reina Valera 60. ¿Cómo dice? Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mis queridos hermanos y mis queridos amigos, ¿por qué Pablo se ríe en la cara de la muerte? ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo? Riéndose en la cara de la muerte. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria.
¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Qué hace el apóstol Pablo? El apóstol Pablo se ríe en la cara de la muerte. Y los hijos de Dios y las hijas de Dios y los jóvenes de Dios y las señoritas de Dios y los niños de Dios debieran tener la capacidad como el apóstol Pablo para reírse en la cara de la muerte. Esta, hermanos, es la primera razón por la cual el cristianismo se expandió en el mundo, porque ellos fueron testigos oculares de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero no fue solamente una persona que fue testigo de la resurrección de Jesucristo. No, la Biblia dice que fueron decenas, docenas y decenas de personas las que fueron testigos de la resurrección de Jesucristo. Por ejemplo, rápidamente, en Hechos capítulo 1, versículo 3 dice esto: durante los 40 días posteriores a su crucifixión, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo, y les habló del reino de Dios. Una de las razones por las cuales el cristianismo creció tan rápidamente porque mucha gente había visto a Jesús vivo de nuevo. Él no solo vino y se apareció a sus mejores amigos y se regresó al cielo. No, Él caminó en Jerusalén durante 40 días antes de la ascensión, antes de subir al cielo. ¿Se pueden imaginar ustedes, mis queridos hermanos, sentarte y de repente tener al hombre al que murió hace unos días enfrente de ti? La Biblia dice, mis hermanos, que Jesús apareció a muchas personas para dar testimonio de que Él había vencido la muerte. Y esa experiencia, hermanos, ese acto de la resurrección infundió en los cristianos un valor, venció su miedo a la muerte y los lanzó hacia adelante a triunfar en la vida, a no tener miedo a nada, porque si estamos en las manos de Dios, en las manos de Cristo, no hay nada que temer. Como dice la canción de Lily Goodman, sin miedo a nada. Estos hombres, hermanos, ya no tenían miedo. El cristianismo se expandió de 12 personas a 2.500 millones de personas, porque hubo múltiples testigos presenciales y estaban dispuestos a morir por él. Hermanos, esto es una característica tremenda de los cristianos verdaderos. No tienen miedo a la muerte. Es increíble ver a un hombre, a una mujer que no tiene miedo a la muerte. Oye, ¿puedes morir? Sí, pero no me importa. ¿Y por qué no te importa? Porque Jesús murió y resucitó. Tengo fe en lo que Él dice acerca de sus seguidores y de sus hijos. Ríete en la cara de la muerte, ya no tengas miedo a la muerte. ¿Nos va a vencer esta pandemia? ¿Nos va a vencer esta guerra? ¿Nos va a ganar? Vamos a vencerla, mis hermanos. Necesitamos tener ese valor que infunde la resurrección. Es el primer efecto de la resurrección en nuestra vida. ¿Te das cuenta? Me quita el miedo a la muerte. Número 2, me libera de la culpa y la vergüenza. Me libera de la culpa y la vergüenza. Es la segunda cosa. Creo que estarás de acuerdo conmigo, mi querido hermano, si te digo qué terrible es vivir la vida con culpa y con vergüenza, ¿sí o no? Andar todo el tiempo arrastrando, ¿verdad?, la culpa y la vergüenza. Eso no te deja vivir, no te da paz, andas todo pues angustiado, preocupado, desesperado, estresado. Qué terrible es vivir, mis hermanos. Pero el segundo efecto de la resurrección es que ya no tengo que vivir con culpa y vergüenza. ¿Por qué? Porque Jesús pagó por mis pecados en la cruz. Él fue clavado en la cruz para que yo deje de clavarme a mí mismo en la cruz. Para esto murió Jesús y resucitó. El hecho es, hermanos, que la mayoría de la gente va por la vida acribillándose por la culpa, por la vergüenza y por el remordimiento. Llevan esta carga durante toda su vida. La razón es que todos somos imperfectos, todos cometemos errores.
Si tuviera que pedirle a ustedes que hicieran una lista de cosas que lamentan en sus vidas, podrían hacerla inmediatamente. Si yo les dijera a ustedes, hagan una lista de las cosas por las cuales se sienten culpables, ustedes podrían hacer una lista rápidamente. ¿Por qué? Porque lamentablemente, hermanos, a pesar de que hemos oído que Dios nos perdona, que su sangre nos limpia de todo pecado, es muy difícil sacar de nuestra mente y de nuestro corazón esas cosas que hemos hecho mal. Pero déjenme decirles, este es un mensaje tremendo. Dios es lo que quiere hacer. Dios quiere expulsar, liberarte de la culpa y la vergüenza, y que vivas la vida en esta tierra como un hijo de Dios, como Dios la vive, vida plena para todos. Déjeme decirle esto porque es una buena noticia. Dios nunca ha tenido la intención de que vayamos por la vida llenos de culpa, llenos de vergüenza y llenos de remordimiento. Pues si Él no quiere que vivamos así, ¿por qué vivimos así? Miren lo que dice la Biblia en Efesios 1:7, es el primer texto que les puse. Tremenda la palabra del Señor. ¿Qué dice? Tan rico ¿en qué? En gracia y bondad, que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo. ¿Y qué dice? Perdonó nuestros pecados. Ahora, por favor, encierren en un óvalo, ¿verdad? Si fuera si fuese posible, pues con tu pluma, subraya primero nuestra libertad. Qué hermoso. ¿Ven de dónde viene el punto número 2 tan hermoso? Nuestra libertad. Y ahora subraya, por favor, o encierra la palabra que dice perdonó. Perdonó. Estos son los dos primeros beneficios de cómo la resurrección afecta nuestras vidas. Somos liberados del miedo a la muerte, pero también somos liberados de la culpa y la vergüenza. Por eso, hermanos, los hijos de Dios viven una vida diferente. Por eso los hijos de Dios son diferentes, porque creo que estarás de acuerdo conmigo cuando te pregunte si ser liberados del miedo a la muerte y ser liberados de la culpa y de la vergüenza no hace que las personas vivan mejor. Miren lo que dice Romanos 4:25. Romanos 4:25. Él fue entregado, dice, a la muerte por causa de nuestros pecados. Y ahí está el efecto de la resurrección. ¿Qué dice? Resucitado para hacernos justos a los ojos de Dios. Es el segundo efecto de la resurrección. Apréndelo y atesóralo en tu corazón. Así que la primera razón por la cual el evangelio se esparció, hermanos, es porque no tenemos por qué tener miedo a la muerte. Ya no tenemos, ¿verdad? Por qué tener miedo a la muerte. Pero la segunda razón es que no tenemos por qué sentirnos culpables. No tenemos por qué sentirnos avergonzados. Permítanme preguntarles: si ustedes hubieran enterrado a alguien y 3 días más tarde lo ven en una cena, se te presenta en una cena, ¿cómo te hubieses sentido sobre eso? Pues probable que te diera ¿cómo dicen? Un tramafat, ¿verdad? Por eso Dios no se aparece a todos. Yo quisiera que Dios se me apareciera. No digas eso, porque si te apareciera igual y te da ahí un tramafat y ahí te quedas, ¿no? Piensa, ¿qué pasaría, verdad, si eso sucediera? Pues, mis queridos hermanos, el cambio en los discípulos solo puede explicarse por la resurrección, porque estaban deprimidos, estaban con miedo, estaban tristes, estaban desalentados. Ya leímos los evangelios, hermanitos queridos, y vemos derrotados, se habían ido otra vez a sus quehaceres. Pedro les dice: pues yo me voy a lo que hacía, yo era pescador, entonces me voy a pescar. Estaban derrotados, estaban deprimidos, desalentados. Pero ahora, hermanos, están listos para comerse el mundo, y lo hicieron
en 300 años. El cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano en 300 años. ¿Qué sucedió? Sucedió la resurrección. Eso es lo que sucedió. La actitud de los discípulos cambió y de repente se sienten valientes, confiados, contagiosamente alegres, con esperanza, debido a que habían presenciado la resurrección de primera mano. Debes dejar de estar triste, mi querido hermano. Debes dejar de estar deprimido. Debes dejar de vivir con culpas y debes dejar de vivir con vergüenza. La palabra del Señor dice que Jesucristo ha resucitado para que tú vivas una vida plena y seas su testigo en este mundo. Que la gente vea en ti la presencia de Dios. Número 3, vean por favor el tercer efecto de la resurrección. Me otorga la presencia del Espíritu. Me otorga la presencia del Espíritu. Es el tercer efecto de la resurrección. Tengo el Espíritu de Dios en mí. Este es uno de los beneficios de la resurrección. Es uno de los efectos de la resurrección. El Espíritu Santo no vendría sino hasta después de la resurrección. Quiero repetirle esto como los niños. Quiero que ustedes por favor pongan atención. Mis queridos hermanos, si no hubiese habido resurrección, no habría venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Dicho al revés, el Espíritu Santo vino después de la resurrección. Amén. Entonces, mis queridos hermanos y mis amigos, este es uno de los beneficios, es uno de los efectos de la resurrección. Esto fue lo que Jesús dijo en Juan 16:7, la noche antes de que Jesús fuera a la cruz. En una reunión con su círculo íntimo, les dice: amigos, voy a dejar que me arresten, voy a dejar que me maten en la cruz, pero 3 días más tarde voy a volver a vivir. Ellos no lo creen, ¿verdad? Pero Jesús les dice: voy a regresar al cielo después de 40 días, pero voy a enviar mi Espíritu para que esté con ustedes. Después de la resurrección, durante ese periodo de 40 días, cuando está dando vueltas, ¿verdad? Anda Jesús apareciéndose a las personas, ¿verdad? Entonces ellos empiezan a experimentar la presencia del Espíritu. Y esto fue lo que ocurrió. Miren lo que dice Hechos 1:8. Eso fue lo que ocurrió. Hechos 1:8 viene después de la resurrección. Es lo que tenemos ahí. ¿Qué dice? Cuando venga el Espíritu Santo, ustedes recibirán ¿qué cosa? Poder. Y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Con la resurrección de Jesucristo se desata la posesión más sublime del cristiano, la posesión del Espíritu Santo. Si Cristo no hubiese resucitado, Hechos 1:8 no se hubiera cumplido sobre tu vida. Si Jesucristo se hubiese quedado en la tumba muerto, Hechos 1:8 no sería una realidad hoy sobre tu vida, sobre mi vida. ¿Y cuál es la realidad? El efecto de la resurrección. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, van a recibir un poder extraordinario. Serán mis testigos tanto en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y es lo que estamos tratando de hacer en el nombre de Jesús. Esta es la tercera razón, hermanos, por la cual los cristianos eran tan contagiosos. Era porque ya no estaban viviendo en su propio poder. ¿Te das cuenta, Hechos 1:8? ¿Por qué los cristianos se volvieron tan contagiosos, tan entusiastas, tan animosos?
Los cristianos siempre han tenido esa característica, tienen un poder contagioso, animan a la gente, alegran a la gente, mueven a la gente. ¿Cuál es el secreto de esos cristianos a la luz de la historia? Estamos viéndolo a la luz de la historia. El secreto es Hechos 1:8. Dios, después de la resurrección, derramó sobre nosotros los que creemos. Dios derrama sobre los que creen su Espíritu Santo, y la presencia de su Espíritu nos da vida contagiosa para poder atraer a la gente hacia Cristo Jesús. Si tú eres una persona que dices que eres cristiana, pero estás siempre, ¿verdad?, así deprimida. Si tú eres una persona que dices que eres cristiana, pero estás siempre así, ¿verdad?, con una depresión, no has entendido este punto. Es necesario que lo entiendas, que lo proceses en tu mente, que le pidas perdón a Dios y que te des cuenta que todos los hijos de Dios y todas las hijas de Dios tienen la presencia del Espíritu en sus vidas, y eso nos hace fuertes, tremendos. ¿Alguna vez tal vez te has sentido como si estuvieras a punto de que se reviente la cuerda? ¿Alguna vez has querido darte por vencido? ¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras sin gasolina? ¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras funcionando en el vacío? ¿Estás siempre enfermo, siempre cansado? ¿Vives de enfermo a cansado, de cansado a enfermo? Y ahí te la pasas. Tienes una escasez de energía. Dios nunca ha tenido la intención de que vayas por la vida con tus propias fuerzas. No podrás con tus propias fuerzas. Dios no tiene esa intención para tu vida. Hermano querido, Dios no tiene esa intención para tu vida. Compréndelo de una vez. Dios no quiere que vayamos por la vida con nuestras propias fuerzas. Si Dios dejara que fuéramos, ¿verdad?, por la vida con nuestras propias fuerzas, fracasaríamos, no podríamos hacerlo. Por eso hay tanta gente deprimida, al borde de un ataque de nervios. Escuchen, hermanos, Dios quiere poner su poder dentro de ustedes a través de su Espíritu Santo. Este es el problema, ¿verdad?, que nosotros debemos entender. La razón por la que no podemos cambiar es simplemente porque estamos tratando de hacerlo con nuestras propias fuerzas, con tu fuerza de voluntad. Cuando yo quiera dejar de tomar, dejo. Cuando yo quiera dejar de fumar, dejo. Es tu fuerza de voluntad, por eso nunca lo has dejado. No puedes. Ese es nuestro problema. No podemos cambiar estos malos hábitos y estas malas cosas en nuestras vidas. Cambiamos por un ratito, pero luego regresamos a lo mismo. Tú necesitas un poder de afuera. Tú necesitas un poder de arriba. Tú necesitas al poder del Espíritu Santo sobre ti. Y ese es el plan de Dios. Dime si estoy mintiendo. Mira lo que dice Hechos 1:8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, van a recibir poder, y ustedes serán mis testigos en su familia, con sus compañeros de trabajo. Ustedes brillarán en medio del mundo, porque yo viviré en ustedes. Ustedes no pueden con sus propias fuerzas, pero la resurrección trae ese efecto poderoso de su presencia sobre nosotros. Esto es lo grandioso de la resurrección. El poder de Dios, el poder que Dios usó para levantar a Jesucristo de los muertos, está disponible para nosotros todos los días. Miren lo que dicen si le das la vuelta a tu guía. Efesios 1:19 y 20. ¡Qué texto, hermanos! Este es un texto que amo, un texto precioso. ¿Cómo dice? Pido en oración que entiendan. ¿Entender qué cosa, hermanos? La increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. El mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos. Síguele, por favor. ¿O hasta ahí llega? Hasta ahí llega, ok. Lo que sigue diciendo es: el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos
opera en nosotros todos los días por su gracia. ¿Cuál es el poder de la resurrección? ¿Cuál es el poder que está disponible para nosotros? El poder de la resurrección, hermanos, es el poder de liberarnos de nuestro pasado. Es el poder de empezar de nuevo. Es el poder de cambiar tu personalidad. Escucha lo que estoy diciendo. El poder de la resurrección es el poder de cambiar nuestra personalidad. Las cosas que se pueden cambiar, que deseas cambiar, Dios puede ayudarnos a cambiar. Es el poder para seguir adelante cuando tienes ganas de renunciar. Es el poder para vencer los problemas y los malos hábitos que nos rompen. Es el poder de lograr superar todo. Es el poder de sanar tu matrimonio. Es el poder de transformar tus finanzas. Es el poder para lograr tus sueños. Es el poder de Dios y está disponible para cualquier cristiano que esté dispuesto a tener la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Es algo asombroso. Es una buena noticia. Estos son los efectos de la resurrección. Creo que ahora nos vamos dando cuenta un poquito, ¿verdad? ¿Por qué la resurrección es una doctrina central de la fe cristiana? Creo que ahora entendemos un poquito lo que Pablo dice en la carta a los Corintios capítulo 15, nada más que un poquito más arriba. Pablo dice que si no hay resurrección, entonces nuestra fe es vana, no sirve para nada. Hermanos, que Cristo se levantara de la tumba y viviera otra vez es vital para nosotros. Que los efectos de la resurrección estén sobre nosotros cada día. Bendito sea su nombre. Número, ¿qué sigue? 4. Vean por favor el cuarto efecto. Me da una vida con propósito y significado. Este es el cuarto efecto de la resurrección. Me da una vida con propósito y significado. Hermanos, ahora puedo vivir con propósito y con significado. Ahora tengo un significado en mi vida. Tengo un propósito en mi vida. La razón es porque Jesús dijo que vino para darnos vida plena. ¿Recuerdan? Escuchen, mis queridos hermanos, esto que les voy a decir es muy hermoso. No somos un accidente. No eres un accidente. Tus padres puede que no te planearon, pero Dios sí lo hizo. Y fuiste hecho por Dios y fuiste hecho para Dios. Qué mensaje tan alentador. Amén. Hasta que ustedes lo entiendan, la vida no va a tener sentido. Cuando ustedes no conocen su significado y no conocen su propósito y no saben por qué Dios los hizo, tienen este vacío dentro de ustedes que intentan llenar metiendo a su vida toda clase de cosas vanas que no llenan ese vacío. Puede ser que queramos llenar ese vacío con sexo, comida, trabajo, fama. Puede ser que sean las diversiones, las vacaciones. Puede ser todo tipo de cosas y esas cosas no son necesariamente malas. Pero eso no llena nuestro vacío. Después de estarlo practicando durante mucho tiempo nos damos cuenta que eso no llena nuestro vacío. La mayoría de las personas no tienen idea de lo que están viviendo. No tienen nada por qué vivir. La mayoría de las personas nunca han aclarado, ¿verdad?, ¿por qué están en esta tierra? Hermanos, la mayoría de las personas no están listas para morir. Si tú le preguntas a una persona que no conoce a Dios, que no tiene relación con Dios, que no conoce a Cristo, que no tiene relación con Él, si tú le preguntas, ¿estás listo para morir?, te va a decir que no. Hermanos, nadie está listo para vivir si no está listo para morir.
Antes de su crucifixión, Jesús dijo esto precisamente en Marcos capítulo 8, versículo 35. Miren lo que dice Marcos capítulo 8, versículo 35. ¿Qué dice el Señor Jesús? Si tratas, dice, de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de la buena noticia, la salvarás. ¿Qué está diciendo Jesús? Si lo ves ahí en el texto, ¿qué dice Jesús? Todas esas cosas que nosotros pretendemos que van a llenar nuestro vacío, en realidad no lo llenan, lo hacen más grande. Pierdes tu vida. Pero si tú entras en relación conmigo, encontrarás un propósito para vivir y vivirás una vida plena como yo quiero. Hermanos, este versículo es la razón número 1 del por qué los primeros cristianos eran tan contagiosos. Tenían un propósito por el cual vivir. Tenían un propósito por el cual valía la pena morir. Y los primeros cristianos tomaron las palabras de Jesús literalmente. Dieron sus vidas. Fueron audaces. Después de la resurrección de Jesús, tanta gente se convirtió en cristianos, ¿verdad? Que eso comenzó a asustar al gobierno. ¿Sabían? Esto está fuera de control, dijo el gobierno. Tenemos que evitarlo. Tenemos que hacer algo. Y entonces, ¿qué inventaron los gobiernos para frenar el avance del cristianismo? ¿Alguien sabe? Inventaron las famosas persecuciones. Los cristianos fueron perseguidos, fueron masacrados, fueron asesinados para tratar de frenar el avance del cristianismo. Fueron colocados en pieles de animales y echados a los perros. Fueron asesinados en el circo romano con los gladiadores. El emperador romano de turno inventó formas para detener el avance del cristianismo. Y hermanos, todos nos damos cuenta que si los cristianos hubiesen tenido miedo, ¿verdad? Como muchos hemos tenido miedo con esta pandemia y nos encerramos y no hacemos nada, el cristianismo no hubiese avanzado. Pero aquellos hombres y aquellas mujeres de fe tuvieron el valor de decir: no importa morir, estoy dispuesto como Jesús estuvo dispuesto a morir por mí. Déjeme decirle que cada uno de los 12 discípulos originales fue asesinado o martirizado, excepto Juan. Todos los demás fueron asesinados y murieron. El único que no fue asesinado fue Juan. Antes de ser ejecutado, por ejemplo, en Roma, Pablo fue llevado como prisionero. Apeló a César, pero después el apóstol murió decapitado. Siempre me impresiona pensar en la vida de Pablo, siempre, porque uno piensa, ¿verdad? ¿Cómo pudo este hombre hacer eso? ¿Por qué Dios no lo libró de la muerte a su apóstol que hizo tanto? ¿Cómo pudo enfrentarlo? Una de las razones por la cual la gente de la antigüedad podía enfrentar este tipo de cosas era la cultura. Si han visto culturas del tiempo de Jesús, se dan cuenta que la gente estaba acostumbrada a mucha crueldad en ese tiempo. Estaban mentalizados para mucha crueldad. Y entonces Pablo sabía que podía morir y dio su vida alegremente por Cristo Jesús. Hermanos, se trataba en el caso de Pablo de una visión radical del sufrimiento. Pablo está diciendo en su carta a los filipenses: si sufro por Cristo en la tierra, es dolor a corto plazo, pero cuando llego al cielo es ganancia a largo plazo. ¿Dolor a corto plazo o ganancia a largo plazo? Hermanos, ¿estás bromeando, pastor? Voy a estar con el Señor para siempre en el cielo. Él resumió su filosofía de vida en Filipenses 1:21. Miren lo que dice: pues para mí, dice, vivir significa vivir para Cristo, y morir es aún mejor. ¿Quién puede derrotar a un hombre como este? Díganme.
¿Quién puede vencer a un hombre que tiene esa filosofía? Yo no vivo más que para servir a Cristo, y si muero por causa de Él, es mejor. No pueden lastimar a un hombre que tiene esta filosofía. Esa fue la filosofía de los cristianos, y por eso el cristianismo se expandió tanto. Escuchen, hermanos, lo que voy a decirles. Aún hoy, esto les va a sorprender. Aún hoy, este año, 21 millones de personas han sido martirizadas por su fe alrededor del mundo. ¿Saben cuántas personas han muerto por su fe alrededor del mundo este año? 21 millones de personas. ¿Cuántos van muertos por el COVID? ¿Cómo cuántos muertos llevamos por el COVID? Escuchen, hermanos, reflexionemos, piensa, han muerto más personas por su fe. Ese es el efecto de la resurrección. Me da un propósito y un significado en la vida. Ya no soy la clásica persona que va por la vida sin saber por qué está aquí. ¿Y tú por qué vives? No sé, pues yo simplemente hago lo que veo que otros hacen. Que Dios nos ayude. Y finalmente, mis hermanos, número 5, me da certeza de que iré al cielo. Me da certeza de que iré al cielo. Este es el quinto efecto de la resurrección. Me da certeza de que iré ¿a dónde? Al cielo. Puedo estar seguro que voy a ir al cielo. No tengo que ir por la vida preguntándomelo. No tengo que ir por la vida dudando. ¿Lo lograré? ¿Voy a ir al cielo? No, no voy por la vida así. Tengo certeza. Puedo tener la seguridad de que voy a ir al cielo. Déjenme hacerles una pregunta personal. ¿Están ustedes seguros de que van a ir al cielo? ¿Están seguros? ¿Saben ustedes que si murieran esta noche inmediatamente se irían al cielo? Si fueras a morir esta noche y tuvieras que presentarte frente a Dios y Él te dijera: ¿por qué piensas que debo permitirte estar en mi cielo perfecto? ¿Qué le dirías? Bueno, es que traté de ser una buena persona. Respuesta equivocada. No podemos ser lo suficientemente buenos. El cielo es un lugar perfecto y nosotros no lo somos. He dejado de tratar de ser perfecto desde hace mucho tiempo. Por eso necesitamos un Salvador. Por eso necesitamos a Jesús para que perdone nuestros pecados. Por eso murió Jesús en la cruz del Calvario y dio su vida y derramó su sangre. Lo único que tú y yo podemos hacer es creer en Él de todo corazón. Y si creemos, Él dice que iremos a su hogar. Si ustedes pudieran ir al cielo por ser personas buenas, la cruz hubiera sido un enorme despilfarro de parte de Dios, ¿no es cierto? Piensa, razona conmigo. Todo el sufrimiento que Jesús pasó, ¿para qué? Si es que tú y yo pudiéramos ir al cielo por ser personas buenas. Si hubiera alguna forma, hermanos, de que pudieras entrar en la casa del Padre, ¿no creen que Dios habría utilizado una forma más fácil en lugar de sacrificar a su propio Hijo? Dime. Los primeros cristianos eran contagiosos porque ellos sabían que iban a ir al cielo. Cuando murieran, sabían que su futuro estaba seguro. Sabían que su salvación, una vez que fuera dada, no se les podía quitar.
era una herencia eterna. Ustedes podrían quitarme la vida, podrían quitarme a mi familia, podrían quitarme mis posesiones, pero no pueden quitarme mi relación con Dios. Miren cómo lo dice Primera de Pedro 1, 3 al 4. Es tremenda la palabra del Señor, bendita sea. Miren, aquí hay algunas cosas que debemos subrayar porque están tremendas. ¿Qué dice Dios? Hemos nacido de nuevo. Esto es la salvación, es el primer paso. ¿Cuándo nacemos de nuevo? Cuando creemos en Jesús. ¿Cuándo naces de nuevo? Cuando abres tu corazón a Jesucristo. ¿Cuándo naces de nuevo? Cuando haces la oración del pecador y le dices: Padre, entra en mi vida. Hemos nacido de nuevo. Y luego, ¿qué dice? Y tenemos, ¿qué cosa? Una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Hermanos, tenemos un seguro de vida perfecto. Ahora, ¿cómo va a ser el cielo? Rápidamente, en una palabra, el cielo va a ser un lugar indescriptible. Nadie puede explicarlo porque el cielo es otro nivel. Ya, por favor, acabemos con esa idea tonta. Ayúdenme, por favor, a destruir y hacer pedazos esa idea tonta que han sembrado en las películas. Cuando estés viendo una película con algún familiar, algún amigo y pinten el cielo, inmediatamente dices: ese no es el cielo, no te vayas a confundir. Porque ¿cómo nos pintan al cielo? Unas nubes blancas ahí flotando y unas personas vestidas con túnicas blancas, con unas alitas que le hacen así, con una arpa que están tocando todo el tiempo. ¿Ese es el cielo, hermanos? Si ese es el cielo, yo no quiero ir. Prefiero quedar aquí. ¿Qué cosa es el cielo, hermanos? Una palabra: el cielo es indescriptible. No lo puedes describir. Nadie puede describirlo. Es otro nivel. Intentar comprender qué es el cielo sería como una hormiga tratando de comprender el internet. No tiene la capacidad cerebral para entender la experiencia del internet, la hormiga, y nosotros no tenemos la capacidad cerebral para entender la experiencia del cielo. El cielo es indescriptible. Hermanos, este es el poder transformador de la resurrección. Nada de esto sería posible si Cristo no hubiese resucitado. Si Cristo no hubiese resucitado, nuestra fe sería vana. Pero ahora, porque Cristo ha resucitado, tú puedes tener sobre tu vida estos 5 efectos y puedes salir de este servicio con tu vida y tu mentalidad transformada, y puedes ir al mundo a hacer la voluntad de Dios, y el Señor infinito, Padre todopoderoso, te bendecirá. ¿De qué trata la resurrección? La resurrección trata de que no tengo por qué vivir con miedo a la muerte. La resurrección trata de que no tengo por qué vivir con culpa y vergüenza. La resurrección trata de que vivo bajo la influencia del Espíritu. La resurrección trata de que tengo una vida con propósito y significado. Y la resurrección se trata de que tengo certeza de que iré al cielo. Solo queda una pregunta, ¿verdad? Oye, pastor, ¿y cómo llego ahí? ¡Qué oferta, pastor! ¿Dónde van a recibir una oferta tan grande como esta? En ningún lugar. Así que la pregunta es: ¿y cómo llego ahí? La respuesta está en Juan 14:6. Miren lo que dice Juan 14:6. Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. ¿Qué texto, hermanos? Es tan clara, tan bella y tan preciosa la palabra de Dios. ¿Dónde es el cielo? Es la
casa del Padre. ¿Y cómo llego ahí? La respuesta de Jesús fue tan sencilla, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, mis queridos amigos, la respuesta de Jesús es sencilla. Yo soy el camino, dice Jesús, si tú me sigues llegarás. Yo soy la verdad, dice Jesús, si tú crees en mí llegarás. Yo soy la vida, dice Jesús, si tú abres tu corazón recibirás la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. ¿Cómo llegas al cielo? Esta es la manera de llegar al cielo. Abre tu corazón, abre tu mente, abre tu vida. Pídele a Jesucristo que sea tu Señor y tu Salvador personal, amigo querido. Romanos 10:9 dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, o sea, la resurrección, serás salvo. ¿Por qué no hacerlo ahora? Quiero invitarles a que hagan una oración conmigo. Y esta oración tiene dos sentidos. Primero, queremos orar para que los que ya hemos creído seamos fortalecidos en la fe con estos 5 puntos magistrales. Pero número 2, tal vez hay alguien aquí que nunca ha tomado la decisión de entregar su vida a Jesús, su corazón a Jesús, de abrir su corazón, de creer en Jesús. Este es el momento. Voy a pedirles que nos pongamos de pie y oremos, hermanos.